explicar por qué. Vamos a un minuto a preguntarle a cada uno de nuestros invitados esta idea de la sumisión por el dinero. ¿Creen que es efectiva? No, para nada, de ninguna manera. Mira, nosotros estamos haciendo una serie de investigaciones postelectorales. Primero, hay mucha bronca. Es cierto, algo de lo que dice Goleán, lo dice muy mal. La gente tiene más tolerancia cuando la situación económica es mejor. Pero eso es un reduccionismo, porque por otro lado aparecen muchos testimonios donde dicen los políticos nos confunden con una caja, donde se pueden poner cosas como que si nos ponen en el bolsillo, y acá la situación es mucho más compleja que inyectar plata o que poner. Creo que es una relación tanto mercantilizada, Carlos, y no es el camino para recuperar votos. No es efectiva. No, mirá, si yo me atengo a los datos que tengo, no sé, Jacobe, pero la gente no quiere eso, la gente quiere otra cosa. Claro. Sí, en este momento estamos midiendo nosotros. Todavía no voy a tenés ser resultados. un poquito prudente, pero por lo expuesto en días anteriores, Carlos, tenemos que considerar que lo que... El sopapo no de 5 dedos, de 6 dedos en la cara que se comió el gobierno el domingo de las elecciones tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la angustia de lo psicológico, tiene que ver con el encierro, tiene que ver con el dolor personal. Todas esas angustias acumuladas durante 1 año y medio se pueden cambiar en 2 meses. Lo podés inyectar con 2 mangos, con 5 bicicletas, con 10 heladeras y con la noticia del embarazo de Fabiola, o no tuerce el clima. Facundo, te escucho también a vos desde la otra cara, digamos, de la economía, ¿no? Generalmente uno piensa que más plata en el bolsillo, bueno, entonces va a aliviar a los que más necesitan y demás, ¿no? Bueno, algo de eso, a ver, pero lo que pasa es que acá hay una confusión enorme sobre lo que significa la palabra plata en el bolsillo. Sí. Es cierto, y hay estudios que se comprobaron en Argentina, en Estados Unidos, en un montón de lugares, que hay ciertas variables económicas, que lo que decía Eduardo. Cuando la economía está mejor, la gente tiende a votar más al oficialismo. En Estados Unidos, por ejemplo, se evalúa el empleo y la inflación. En Argentina está el empleo, más que la inflación, el salario real. Obviamente, si vos tenés un salario real creciente, el salario real es el salario que le gana a la inflación, ¿no? Entonces es posible que la gente esté más dispuesta a votar al oficialismo en general. Obviamente acá tenés una pandemia en el medio que cambia un poco las reglas económicas, pero es cierto que hay un set de variables económicas que son muy buenas explicando los resultados electorales. Ahora, el salario real implica realmente crecimiento económico. Es riqueza verdadera. Cuando el salario real crece es porque la economía está creciendo de verdad. Significa que la productividad de la economía está creciendo de verdad. O sea, si cada trabajador gana más, en términos reales, es porque cada trabajador pudo producir más. Pero eso implica inversión, tecnología, todo lo que significa crecimiento económico. Ahora, emisión monetaria no es salario real. No lo va a hacer. Te pueden tirar unos pesos ahora, después lo que vas a pagar, sabés que lo vas a pagar en 3 meses, 4 meses, 5 meses, cuando la inflación empiece a impactar. Entonces, ojo con ese tema. Una cosa es plata en el bolsillo, como el famoso le pongo plata en el bolsillo a la gente. Si la voy a emitir, no es plata, son papelitos de colores. Hay una cosa que yo estoy viendo que es muy impresionante, a vos te va a impactar en especial. Los argumentos, que algunos son del liberalismo económico, otros son del neoliberalismo, según como vinculado con lo que dice Fausto, ¿no es cierto? La gente en su argumentación del sentido común ya incorporó eso, porque dice, nos dan ahora, pero lo vamos a tener que pagar con inflación. Y esto de que más emisiones, más inflación, ya no lo decís vos que sos especialista, lo dice el ciudadano común. De manera que ahí... O sea, hasta el que recibe el regalo. Sí, sí, porque... Sí, lo decodifica de otra manera en virtud de experiencias anteriores. Claro, de la experiencia sabe acumulada. esto. Que es como la publicidad política, hay ¿no? un clima que a mí me recuerda un poco los fines de los 80, el fin de los 80, porque hay como una especie de gran fatiga con el fenómeno inflacionario. Lo que yo estoy viendo es que en realidad la gente ya no habla de no me alcanzan los ingresos. No puedo llegar con la canasta familiar, no llegamos a fin de mes, tenemos que juntar 2 sueldos. Hay menos trabajo, pero la combinación de menos trabajo e inflación... Bueno, uno de los temas que podemos plantear acá, que es más tuyo, pero yo estoy siguiendo esa línea,
es los efectos de la estanflación. Bueno, Claro, vos lo dijiste. los otros días, Este doctor. tema, porque cuando vos ves la evolución económica argentina y de la opinión pública, tenés un comportamiento de picos y depresiones cuando regía el ciclo económico. En algún momento mejorabas y después caías. Ahora, a partir de 2011, lo que se ve es que no hay crecimiento. Hay un poquito de crecimiento en 2017. La caída del valor del salario real, según los datos de que yo dispongo, lleva un lustro, ¿no es cierto? Y entonces, claro, tenés crecimiento de la inflación, desinversión, aumento de la pobreza, caída del valor del salario. Es un combo tremendo. Ahora, Siempre recién la veíamos, perdona. stagflation, Sí. me acuerdo de Álvaro Alzogaray, que fue uno de los Stagflation. primeros en desarrollarlo, ¿no? Sí, disculpa. Recién veíamos en pantalla las declaraciones del Cuervo Larroque, que dice no es tiempo de amarretear ante las necesidades de la gente. ¿Qué es un mensaje para el presidente? ¿Es una frase en tiempos de campaña o es vayamos por ahí en el camino hasta 2023? no, yo creo que hay una fantasía ahí que me parece que ya, que es lo que decía Eduardo, que la gente empieza a incorporar y se da cuenta que el Estado no tiene infinita cantidad de dinero. Que el Estado, tarde o temprano, está limitado por las mismas limitaciones de todo lo demás. Presupuesto, me ingresan 100, gastos, no puedo gastar 200 todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que está esa fantasía de que el Estado, bueno, puede emitir y seguir gastando, pero el problema es que una cosa lo haces cuando si tenés 5% de inflación y por emitir y gastar un poco más, pasada a 7, 8, pasa. Pero cuando ya estás en 25 y emitís, te vas a 50, 60... Está el no fantasma de la bueno, hiperinflación. Claro, ahí está el punto. ¿Cuánta Chile tiene plata? 7% de inflación y están sumamente preocupados. Proyectan 7% de Claro. inflación. Muchas economías mundiales se están volviendo inflacionarias por los efectos de la pandemia y las emisiones, pero en rangos Claro, completamente acotados. manejables. Te voy a dar un dato para que esto le va a gustar a Eduardo. Argentina, Estados Unidos el año pasado hizo crecer la base monetaria 25%. Sí, sí. 25%. Y eso le generó una aceleración inflacionaria, y eso que emite dólares, ¿no? Moneda dura que acepta todo el mundo. 25%. Europa también, 22%. Argentina emitió 95%, hizo crecer la base monetaria. Entonces, claro, los márgenes de maniobra ya los tenés agotados, los tenés muy poco agotados. Pero explicarla sencilla, Fausto, porque el punto es este. Hablamos de la platita, pero no entendemos bien cuánta platita puede poner el Estado en el bolsillo de la gente. Vos podés suponer que el Estado puede implementar hoy un circo para que Papá Noel sea gordo, generoso, con una bolsa gigante de regalos, o que venga un Papá Noel flaco, trucho y Yo me acerco más Berreta. al flaco, trucho y berreta. porque no hay forma de ponerle demasiada guita a la No hay, gente. no hay forma, no hay tiempo. No hay tiempo. No, y además, perdón. ¿Cómo es que no hay tiempo? No hay tiempo, porque vos ponés que vos dijeras, bueno, voy a hacer obra, voy a regalar casas, ponele. Pero no ok. llego a hacer las casas, no llego ni a llenar el pliego Por eso son licitatorio. electrodomésticos, como en otras ocasiones, Claro. bicicletas, ¿no? Y, Sí, Ahora, pero de verdad que tenés con los electrodomésticos tengo que importarlos. Ya el proceso No, de no, importarlos claro, además, ya me sí. lleva un mes, ¿viste? yo tengo una hipótesis, un argumento, que lo discuto con economistas amigos, que me parece que así como en el sentido común de la gente se empiezan a sacar estas conclusiones, hay un consenso respecto al funcionamiento macroeconómico, también a la política social y también al rol económico del Estado, en un amplio espectro y arco de economistas. Y a mí me gusta decir que por ahí Guzmán es una especie de promedio. Porque ¿cuál es la disputa? Guzmán llevó la desviación del déficit, creo que de 7 puntos a menos de 1 punto. Pero lo que está previsto en el presupuesto son 4,5 puntos, o sea que va a lograr la meta presupuestaria. Y lo que está planteando es esto que dice el sentido común, que dice un economista, es tenemos un margen y fuera de ese margen las cosas solo pueden empeorar. Entonces esto es muy interesante desde el punto de vista político, porque, a ver, Sí, Guzmán dice, soy heterodoxo, pero no tanto. claro, Sí, Manon es un Tropo. querrá hacer una síntesis entre los extremos Sí. de pensamiento económico, supongo, ¿no? Pero es una cosa más. Yo suelo decir, ojo con Cristina. Yo creo que Cristina es discípula de que fue su marido, que fundó todo el kirchnerismo. No miren lo que digo, sino lo que hago. A mí no me queda claro que además de sus declaraciones políticas, Cristina Kirchner no tenga conciencia de los límites. Y si en esta negociación, en este conflicto que hubo, quedó Guzmán, a lo cual ella además le aclaró públicamente Que no no estoy pedía. pidiendo tu renuncia,
creo que una cierta racionalidad hay para el manejo del presupuesto y de cara a la negociación con el fondo. Son dos temas que están vinculados. A mí me hubiera preocupado mucho más que en ese cambio de gabinete apareciera, ¿no es cierto?, un desconocido en Washington para el Fondo Monetario, o algún medio. No, Guzmán garantiza también las cosas. Cierto que a la Argentina se le complica porque su amiga Cristalina Georgieva está en problemas. Está en problemas. Sí. Pero no importa, ahora no es esa es la cuestión. La cuestión es si hay un resto de racionalidad económica. Correcto. Para que esto. Ahora, hay y termino con esto. Cuando uno estudia las condiciones sociales de la gente, hay un límite para un ajuste mayor. No hay margen. No hay límite. No hay margen. No. Además, ajuste se ha hecho en cuota. Yo, tomando tus palabras, recuerdo que el expresidente Néstor Kirchner siempre tenía una libretita que le decían la libretita de almacenero. Está bien, era un contexto distinto, digo, la soja creció, había condiciones pero cuidó bastante el presupuesto. Kirchner. Lo cuidó, ¿no? Sí, lo cuidó muchísimo. De hecho, recién empezó a gastar cuando se le venía la elección 2007. Ahí fue el año que gastó. Superávit gemelos. Superávit gemelos. Acordate que el kirchnerismo era el de los superávit gemelos. Clarifiquen, traduzcan superávit gemelo, por favor. Comercial y fiscal. Exactamente. Hay una relación entre el superávit fiscal y el superávit comercial. Así como hay una relación entre el déficit comercial y el déficit fiscal. Porque cuando el Estado empieza a tener déficit, empieza a perder plata, empieza a pedir prestado, si puede, al exterior. Cuando empieza a pedir prestado al exterior, entran dólares, se aprecia el tipo de cambio, o sea, el dólar se pone muy barato, la gente importa más y genera el déficit comercial. Vamos a volver sobre estos temas, pero habíamos anticipado en la apertura del programa un poco que la paz no era estable, que había ruidos, que seguían embates, y hay un tema que traba en discusión a Guado de Pedro, ¿sí?, con otro ministro. Sí, el ministro Moroni, ministro de Trabajo, ¿no? Y la frase de Moroni es: no hace falta mandar una renuncia a un diario, ni tampoco presentarla, porque en definitiva, ¿qué es lo que ya estaban quiere decir Moroni? Claro, estaban presentadas, o el presidente es el que le dice: Campolongo, mira, presenta la renuncia, necesito oxigenar el gabinete. Digo, el presidente está en facultad de hacerlo y lo puede hacer hoy, mañana, o lo podría haber hecho ayer. Si hubiera deseado. El tema es que empieza a haber un ruido que no se sabe si es de cara al 14 de noviembre o es un ruido que puede perdurar de aquí en adelante. Espera, a ver. Dale, no, yo quiero explicar una cosa a la opinión pública que es un uso y costumbre dentro de la política. Se siente un presidente, asume su gabinete, el día 0 el presidente tiene las renuncias sin fecha firmadas. Claro. Para aceptárselas cuando el presidente quiere. Si el ministro no se quiere ir, se va igual. Claro. Entonces las renuncias ya estaban presentadas. Lo que hicieron los ministros kirchneristas del gobierno de Alberto es pintarle la cara. Cuando salieron a presentarle de vuelta sus renuncias, salieron a hacer una exageración del acto. Dale, perdón, y por otra parte, me pregunto, Martín Guzmán, del que hablábamos recién, y presenta un presupuesto y defiende sus números, aunque le condicionen desde distintos sectores. Digo, ¿es el ministro de Economía que va a perdurar más allá del 14 de noviembre? ¿Qué sentido tiene un presupuesto que armó Martín Guzmán con su equipo económico y el 15 de noviembre no sabemos si va a seguir siendo, Fausto? No, yo creo que tiene que seguir siendo él por el tema. Sí. Pero la política quizás mete la mano, ¿no? Sí, pero a ver, yo creo que estoy de acuerdo con Eduardo. El hecho de no haber modificado ni a Culfas ni a Guzmán tranquiliza más. ¿Te imaginas si encima de todo este lío que hubo se hubieran modificado los dos ministros de Economía? Limpiaban la pata económica, digamos, del gobierno. Sí, lo pusieron en pausa eso porque si encima hubieran modificado la pata económica, no sé, el dólar lo íbamos a ir a buscar. Pero la principal angustia de la gente, esto puede tranquilizar a los mercados, Fausto, pero la principal angustia de la gente es económica. Obvio, por eso. Y entonces, ¿por qué no voltear todos los ministros y renovar ese ánimo, digamos, con la gente? Yo creo que el problema ahí que tenés es que vos lo que querés es estabilizar la cuestión. O sea, lo que te puede pasar es que en medio de ese lío el dólar se te dispare porque llamás a un ministro de Economía que nadie conoce. Y si se te dispara el dólar, o sea que después se te dispara la inflación atrás y la gente la pasa peor. O sea, hay una relación directa en la estabilidad versus la no estabilidad en lo que le pasa a la gente. ¿Y qué ves el 15 de noviembre? No, yo Porque creo que hay dos escenarios claramente, que se consolide la victoria de la oposición en las generales, y la otra es que la dé vuelta al gobierno. ¿Qué ves el día después? No, después, a ver, voy a tratar de explicar esto, la cuestión fiscal, es importante. Hasta el primer semestre el déficit fiscal primario era muy chiquitito, 0,4% del PBI, 0,5% si sumamos julio.
había más de 3 puntos que se dan en el segundo semestre. De esos más de 3 puntos, ponerle 3 puntos y medio, 3 puntos se dan en los próximos 4 meses. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, lo que viene ya lanzado es un Titanic de gasto de déficit enorme, no de gasto de déficit enorme, que está dado históricamente, se da por los pagos de aguinaldos, porque el Estado recauda menos en el segundo semestre, porque en el primer semestre ya le cobró las hojas, ya le cobró la ganancia, ya le cobró a todo el mundo. Se le suma el gasto de este tiempo preelecciones. Se le suma el gasto, pero igual, más allá de eso, olvídate de eso, igual es una enormidad lo que va a tener de déficit en la última parte del año el gobierno. Entonces ya viene lanzado, ya no lo podés parar, no hay... ahora el gobierno quiere aumentar un poco los gastos, es poquito. Para que te des una idea, voy a poner los números. 3,2 puntos del PBI se va a dar en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de déficit. Todos los gastos que están anunciando, incluso los no confirmados, te dan 0,2. O sea, estás hablando que el déficit que ya estaba lanzado es más de 10 veces más grande que todo lo que se está anunciando. Y sin reservas prácticamente. Sin reservas, la emisión monetaria es un tema. La emisión monetaria es un temón, porque del otro lado tenemos al Banco Central. Esto es interesante. El Banco Central el año que viene va a tener tanto déficit como el Gobierno Nacional. Eso es un peligro, porque eso significa que ya la emisión monetaria está generando Ahora, ¿va a inflación. afectar esto con las LELIQs a los bancos, lo que le deben a los bancos y armar un terremoto, digamos? Pero espera, Carlito, porque yo estoy monetario? del otro lado de la pantalla y me estoy dando la cabeza contra el televisor, no entiendo nada. Claro, y lo que porque, me a ver, pregunto es si explota o no explota. Claro, LELIQ va a concentrar los déficits. La gente, digo, se le traduce claro. si va a ser el Negro, doble la ¿explota o no inflación. explota? A ver, si los dejas así, sin hacer nada, durante mucho tiempo, sí, en algún momento te va a explotar. Bueno, Pero está sí bien, es cierto que hoy tenés poner que hoy pararas el déficit fiscal a la nación, no sé, mañana encuentran petróleo abajo de la Casa Rosada y dicen, Ya. bueno, pagamos con el petróleo todo el déficit, no tenemos más déficit. El déficit que te genera el Banco Central ya te genera inflación del 30-40% solo por Para el sí año que viene. Para el año que viene y por tiempos a seguir. Ah, mío. Entonces, el acuerdo con el FMI es importante por varias razones. Porque una forma de parar ese problema que tienes en el Banco Central es hacer un acuerdo con el FMI y decir, che, a ver si me puedo tirar unos mangos para tratar de solucionar el problema patrimonial que tiene el Banco Central. Hoy el Banco Central tiene más deuda que pesos. Y por esa deuda está emitiendo dinero. Está bien. Yo te digo que sospecho una más, Carlitos, permíteme. El gobierno va a intentar armar una especie de festilindo para tratar de llegar más o menos armado al 2023 y dejarle la bomba puesta al que sigue, que es un Es plan viejo que el ya- festilindo, ¿no? ¿Eh? Lo entendimos nosotros dos, el festilindo. Un festival. Hay generaciones Más jóvenes de que esas ahora Un no. festival, sí, tenés razón, Quedaron mala mía. afuera. Un festival, Sí, llegar al 23 y dejarle la bomba puesta al pelotudo que sigue. sí. Que ya lo hicieron 2 veces, digamos, y le salió bastante bien. ¿Vos crees que llegan en ese plan? Sí, Ah, creo que llegan, pero necesitan el año que viene hacer ajustes. Claro. Entonces, el año que viene... entonces no llegan con el festilindo, llegan medio mordidos. No, el año que viene, sí, bueno, el festilindo llega hasta diciembre, a partir de enero tenemos que ver las tarifas, tenemos que hacer qué hacemos con el Banco Central. No es la receta de acuerdo con el Cristina. FMI. No es la receta de Cristina, sería el plan Guzmán. Ahí sí, Plan Guzmán a pleno y FMI a pleno. Va a ser el año más macroeconómico los últimos que hayamos vivido el año que viene. Querido Fidanza, te quiero hacer 2 o 3 preguntas muy rápidamente. Vos hiciste un artículo muy profundo que tenía que ver con, digamos, el peronismo sin plata no funciona, por decirlo de alguna manera en términos de Cristina. ¿Es así? Sí, yo le ¿O llamé... en qué lo basabas? Yo lo llamé peronismo desafortunado. Porque otra vez, mirando el comportamiento cíclico de la economía argentina, vas a encontrar que cuando Perón funda el movimiento, tiene media década del 40 por delante proactiva. Estás con los lingotes de oro que uno Tenía caminaba. todo eso, hasta que en el 52 se la da Sí, contra la la pared. crisis, Bueno, y después, busca un... después, en el 75, luego de la muerte, le explota al peronismo en la mano la típica crisis argentina, devaluación, inflación, etc. En el 90, Menem lo elude, otra vez con el viento de cola internacional, más con la convertibilidad, que digamos era un dispositivo interesante para 2-3 años y catastrófico para 10 años. Pero la elude. Y Kirchner de pleno, y Cristina también un poco, van impulsados por el viento de cola, el valor de las materias primas, el inicio de un ciclo positivo después de una gran devaluación, etc. Ahora vuelvo, a partir de 2011, Cristina, hay un detalle que lo pinta todo. Cristina gana las elecciones con el 54% de los votos y esa misma semana pone un cepo. O sea, el problema ya estaba. Y lo que sigue
es lo que sabemos hasta que llega este peronismo, y vuelvo a decir, peronismo en una situación de estancamiento, con todos los antecedentes que estamos planteando, lo que pasa es que no puede cumplir su función histórica, que es mejorar las condiciones de vida de los sectores populares más postergados. Pero hay que sumarle otras cosas. Es un peronismo sin plata. Es un peronismo sin liderazgo. Yo me Ahí canso... me quería detener porque, digo, es fin de época para Cristina. Claro, Esto significa yo fin de me canso época. de ver, incluso gente muy respetable, incluso gente de la academia, que Cristina tiene todo el poder y entonces es la titiritera. Yo diría, para el beneficio del sistema, ojalá Cristina tuviera más poder, no menos poder. En primer lugar, Cristina tiene un poder político menguado. Alberto no tiene ningún poder. ¿Sabés lo que te dice la sociología? Sí, tiene un poder que se llama poder burocrático. No es menor. En el lenguaje coloquial se dice tiene la lapicera. Entonces tenemos un poder político menguado de alguien que tiene una base electoral de 30 puntos y no puede salir de ahí. Tenés un poder en tensión con un poder burocrático, no tenés dinero, no tenés definido, como decimos, quién manda, no tenés afecto popular. Laclau, en La razón populista, dice, el cemento que une el populismo es el afecto, es el amor. No hay. Y hay algo más. No dura un movimiento más de 70 años sin que finalmente le lleguen las transformaciones sociológicas. La base clásica del peronismo era, sabemos, los trabajadores organizados en los sindicatos. Ese es el Hoy gran cambiaron la logro del forma de Perón, producción, formalizar el claro. trabajo. Bueno, con el paso del tiempo, esa base, producto del estancamiento, de que no se crea empleo, esa base se va estrechando. O sea, la representatividad de los sindicatos clásicos cada vez es menor. Tenés un crecimiento de todo lo que es informalidad, ¿no es cierto?, de todo lo que es monotributismo, de todo lo que es un trabajo que es mucho más precario. Y finalmente tenés la gente más sumergida que tiene los planes sociales. Ya el padre Sarrázaga, sociólogo, lo había dicho hace 2 o 3 años, el enfrentamiento que hay en las bases populares entre el que dice yo salgo a las 6 de la mañana a trabajar, vuelvo a las 9 de la noche, gano muy poco y tengo un vecino o una vecina que recibe planes y no labura. Tremendo. Te quedás- Ahora, esto no es para estar en contra de la gente que recibe planes, sino para mostrar esta contradicción. Bueno, una pequeñita más. Vos decías 70 años es mucho tiempo. Y sí. Hay movimientos como el de Gaulle que duró mucho menos y se dispersaron. Sí. Yo no voy a decir que el peronismo del 45 es igual al de hoy, No, para nada. yo tampoco. Pero, ¿y para dónde? ¿Qué va a pasar entonces? No, a ver, posiblemente el peronismo se reorganice como partido histórico de este país y seguirá teniendo incidencia. Es difícil pensar que en condiciones de estancamiento, y de estancamiento acumulativo, es decir, la irresolución de los problemas económicos argentinos no es estática, es cada vez un poco peor, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones, y sin que se espere, a mí me impresiona mucho esto, Fausto, no sé, en el medio de todas las noticias lees récord absoluto de liquidación de exportaciones de granos, ¿no es cierto? Precio favorable de la soja. ¿Alguien dijo, sostuvo que la próxima cosecha nos va a salvar? No, No. porque la acumulación de problemas es tal que tampoco te alcanza, porque estructuralmente la economía argentina tiene un problema para financiarse y entonces el problema, incluso te diré una cosa, más. excede al peronismo, impacta Pero, en la Eduardo, legitimidad de la clase política en su conjunto. Perdóname, lo que estás diciendo, el peronismo y el kirchnerismo son la misma cosa. ¿En qué medida vos ves que sean o que no sean la misma cosa para dejarlo Sí, explícito? está muy bien. Desde un punto de vista genérico, el kirchnerismo es una de las expresiones del peronismo que se vuelve hegemónica en una fase histórica. Es una hegemonía muy importante, equivalente a la que tuvo Perón, superior en el tiempo a la que tuvo Menem. Pero es una expresión del peronismo, ¿no es cierto? Y la derrota electoral es una derrota que excede al kirchnerismo. Atención con esto. No es que uno puede decir el kirchnerismo perdió y el peronismo no kirchnerista salvó la ropa. No. No. Es una pérdida de todo el conjunto. Entonces lo que yo veo es que el peronismo llega y choca con ese límite, más otro tema. Hay que ver cuánto entiende el peronismo los cambios de costumbres. Pierde el voto juvenil. ¿Cuánto entiende el cambio de la tecnología? ¿Cuánto entiende eso que yo decía en un momento? Alguna gente, chicos muy jóvenes, quieren que la política sea una app más
en esto, ¿cierto? Claro. Y no, Bueno, y bueno, entonces hay transformaciones culturales también que tiene que captar. Ok. Cierra, Camparongo, vamos. ¿Cierro? Bueno, sí, porque si no, ya está Chiche Dualde esperándonos. Sí, señor. Que supongo que habrá escuchado todo lo que dijeron, tanto de la vertiente económica como política, y te vamos a repreguntar. Sí. Gracias No, por favor, haber gracias por la estado. invitación. No, gracias, muchísimas gracias y bueno, Gracias a ustedes. espero que nos encontremos nuevamente. Cuando ¿sí? quieran. Gracias. Nosotros entonces, Eduardo, Sí, ahora... la pregunta es, como decía Fidanza, la pregunta es si el peronismo supo leer o el kirchnerismo entendió lo que fue el resultado de las PASO. ¿No? Porque si no se revierte entregando Sí. determinada ayuda económica a determinados sectores, que quizás ni con eso en la mano, ni con eso en su poder te va a Claro, cambiar lo que el voto, pasa te es va que a apoyar. además, sí, en el año 52, que hubo una gran crisis, digamos, se reformuló el concepto de la producción. ¿Por qué? Pero porque se había saldado un montón de demandas y de derechos, que entonces ahí se entró en la crisis y, si quieres... Antes que me vaya, Sí. está claro que si no hay un paradigma de crecimiento de las exportaciones y de crecimiento de la producción, el país no va a salir. Y yo creo que están de acuerdo en un amplio arco. Yo soy lector de Gershunov y tengo una buena relación Ah. con él, pero también doy Buen libro. doy charla con Kachanowski. Sí, sí. Y de golpe los dos terminan Bueno, igual. El con país no López sale Murphy hemos el país coincidido. no Acá sale si también. no exporta. Sí, con Los López últimos Murphy. artículos míos fueron sobre exportaciones Por y eso te crecimiento. digo, esa es la fórmula. Bueno, me quedaría mucho más tiempo conversando, pero